Hoy traigo una palabra que estaba llamando a mi corazón. El Señor me decía, ¿quién soy? Y el título de mi prédica hoy, de mi charla es Jesús, ¿quién eres? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Puede decirlo conmigo? ¿Quién es Jesús para mí? Y me llevaba al libro de Mateo, capítulo 16. Si usted tiene su Biblia, lo puede leer o lo puede compartir con nosotros. Dice la palabra del Señor, Mateo 16, versículo 13 al 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, Jesús, unos dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen que sos Elías, otros dicen que sos Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús le dijo a sus discípulos, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y para usted, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? Y la verdad que si hacemos una encuesta en la calle y preguntamos, la mayoría o todos los cristianos tendríamos que hablar sin titubear de quién es Jesús para cada uno de nosotros. Pero sabe que muchos creyentes no se sienten capaces de poder explicar quién es Cristo Jesús. Fueron salvos, fueron bautizados, asisten a la iglesia, leen la palabra, pero si alguien les pregunta ¿quién es Cristo? No saben de qué manera responder. El mundo está lleno de distintas opiniones, de falsas ideas. Y saben que yo estaba buscando en internet y dicen que en un lugar de Rusia lo tienen como un hombre más, un profeta más. Y hay muchos lugares en el mundo que no reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Pero nosotros como cristianos, como personas que conocemos a Jesús, tenemos que estar preparados para responder de una manera práctica, rápida y correcta y hablar de lo que aprendimos, de la fuente más confiable que tenemos, que es la palabra del Señor. Y Jesús le preguntó a sus discípulos para saber qué era lo que ellos opinaban. Pedro, enseguida, como leíamos antes, ¿qué respondió? Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto que dijo Pedro, a esta conclusión que llegó él, no era un pensamiento de él, sino que era el mismo Espíritu de Dios que se estaba revelando a la vida de Pedro. Y ese mismo Espíritu de Dios, esa palabra del Padre que vino a Pedro, esa revelación también Dios quiere que usted y yo la tengamos. Que sepamos quién es Cristo. Es el Hijo del Dios viviente. Diga conmigo, Jesús, vos sos el Hijo del Dios viviente. Yo creo que vos sos Cristo. Amén. ¿Y por qué tenemos que entender quién es Jesús? ¿Por qué le parece que debemos nosotros como cristianos entender primero quién es Jesús? Porque para creer en Cristo es necesario saber primero quién es. ¿Cómo voy a creer en alguien que no sé quién es? Yo no puedo creer en un desconocido, no puedo abrirle la puerta de mi corazón, no puedo abrirle la puerta de mi casa, no puedo dejarlo entrar en mis pensamientos si desconozco quién es. Por eso, para creer en Jesús, yo necesito saber quién es Él. Y una vez que nosotros le dimos lugar
lo recibimos como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal, vamos a ver en nosotros cambios. Diga conmigo, cambios. ¿Y qué es lo que pasa cuando Jesús entra en la vida de un cristiano, de una persona que abrió su corazón? Lo primero que hace es que moldea nuestro carácter. Cuando Jesús viene a mi vida, esa presencia del mismo Jesús entra en mi corazón, entra en mi vida, toma parte de mi vida. Y lo que hace es que esa misma presencia de Jesús en mí hace que yo me vaya transformando. Diga conmigo, ¿Y a quién me voy a transformar? A la misma imagen de Cristo. Segunda de Corintios 3:18 dice la palabra del Señor, yo lo busqué en otra versión, pero si lo tiene, dice la palabra, con la cara descubierta, todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor y así somos transformados en su imagen cada vez con más gloria. Este cambio viene del Señor, este cambio viene del Espíritu Santo de Dios. Ese cambio a mi vida viene a través del Espíritu Santo de Dios, que está obrando en mi corazón cuando yo lo recibo a Jesús. Otra cosa que hace que impacte mi vida, la presencia de Jesús, es que impacta en mis creencias. Jesús obra en nuestra mente para darnos la seguridad que necesitamos y para cambiar nuestras perspectivas, nuestras convicciones y nuestro juicio de acuerdo al pensamiento de Cristo. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús impacta lo que yo creo. Cuando yo creo en Jesús, entiendo que Él es el único que tiene el poder para cambiar, para transformar, para renovar, para vivificar. Jesús es el único que puede cambiar el curso de mi vida, la historia de mi vida. Por eso es que en ningún otro, dice la palabra, hay salvación. Diga conmigo, en ningún otro hay salvación, solamente en Jesús. Lo otro que hace esa presencia de Jesús es que influye en nuestro estilo de vida. Dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿hay alguien en Cristo aquí? Amén. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, nuestro antiguo estilo de vida no va de acuerdo con la nueva identidad que hemos recibido en Cristo. Nuestra vida debe reflejar la justicia divina. Nuestra vida tiene que ser diferente con Cristo que sin Cristo, ¿sí o no? ¿Cuántas cosas dejamos en esa vieja vida? Las cosas que nos traían desánimo, los pensamientos que traían destrucción, los pensamientos que nos hacían bajar los brazos. Ya eso no tiene lugar cuando Cristo habita en mi vida. Amén. Y lo otro que hace es que determina nuestro destino eterno. Y esta es la razón principal por la que necesitamos conocer a Jesús. Porque nuestro destino eterno está determinado por la relación que yo tenga con Jesús. No puedo decir, bueno, pero yo un día, cuando era joven, le entregué mi corazón a Jesús y ya sé, ya me voy a ir al cielo. Yo necesito asegurar mi destino de acuerdo a mi relación continua con esa presencia de Dios en mi vida. Amén. ¿Y cómo usted describiría a Jesús?
Si nos ponemos a pensar, ¿cómo podemos describir a Jesús? Y bueno, vamos desde el principio, desde los comienzos. El nacimiento de Jesús fue profetizado 700 años antes de ser concebido por el Espíritu Santo. Mire si Dios no había planeado todas las cosas desde el principio. 700 años antes de que Jesús fuese concebido, Dios ya había planificado que Jesús iba a nacer del vientre de una joven virgen. Pero Jesús existía desde muchos años antes de ser concebido. Cuando dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, se está refiriendo a la obra de la Trinidad en la creación. El ser humano fue hecho a la imagen del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Por eso los comienzos de Cristo lo hacen ser completamente diferentes a todos nosotros, a las personas comunes y corrientes. Podemos ver y destacar de Jesús sus nombres. Jesús es llamado por diferentes nombres en la Biblia. Y usted me va a ayudar con esto. ¿Cómo le dicen a Jesús en la Biblia? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo se describe cuando hablamos de Jesús? Él es el Rey. Vamos de nuevo. Él es el Rey. Él es el Señor. Él es el Príncipe. Él es el Salvador. Él es Emmanuel. Él es maravilloso. Él es consejero. Él es Dios fuerte. Él es Padre eterno. Él es príncipe ¿de qué? De paz. Y esos nombres de Jesús nos ayudan a conocer más de Él y nos revelan de la persona de Jesús. Otra de las cosas que podemos describir de Jesús son sus atributos. Él es la deidad. El Hijo del Dios vino a este mundo en forma de hombre, en forma humana, pero nunca, diga nunca, nunca dejó de ser Dios. Aunque Él limitó el uso de sus poderes, de sus atributos divinos, pero Él nunca dejó de ser Dios. Él siempre fue omnipotente, omnipresente y omnisciente. Él fue un ser humano de carne y de hueso. ¿Sabe para qué? Para sentir lo mismo que usted y yo sentimos. Para que Él pudiera consolarnos, fortalecernos en aquellas debilidades como hombre. Entonces Él se hizo hombre para poder ayudarnos a nosotros. Y Él, aunque siguió siendo Dios, Jesús también era un hombre sin pecado alguno. El Señor vino a revelarnos al Padre y a morir por cada uno de nuestros pecados. ¿Dónde murió? En esa cruz. Y ahí clavó el acta que nos era contraria. Jesús es el amor. Él nos enseñó acerca de ese amor, pero no solo que lo enseñó, sino que también lo demostró. Donde Él iba haciendo bienes, iba bendiciendo, iba amando, iba consolando, iba fortaleciendo. Él demostró con su vida y con su muerte cuánto nos ama a cada uno de nosotros. ¿Cuántos podemos sentir ese amor de Jesús en nuestras vidas? Amén. ¿Y cómo se describió Jesús a Él mismo? En Juan 10:11 lo dice muy clarito. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús nos ama y nos dirige como pastor y también nos provee en nuestras necesidades. Nos protege del peligro. ¿Qué hace el pastor? Cuida que las ovejas no coman las hierbas que están envenenadas, los pastos duros,
no deja que se caigan por el despeñadero, no permite, las cuida. Y así como el pastor cuida de esas ovejas, Jesús cuida de cada uno de nosotros que somos sus ovejas. Jesús también se describe como el pan de vida. San Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Quien cree en mí nunca tendrá sed. Jesús nos alimenta espiritualmente para que podamos crecer y para poder ser semejantes a Él. Él nos da de ese maná de vida, de ese alimento fuerte, consistente. Por eso es tan importante el hecho de leer la palabra, porque necesitamos alimentarnos de la palabra que tiene vida, que tiene poder, que tiene vitaminas, que tiene alimento. Escuchamos tantas cosas negativas continuamente entre la gente, los WhatsApp, la televisión, las noticias, la radio. Pero ese alimento no nos fortalece, sino que nos debilita en nuestra fe. Por eso es tan importante comer el pan que trae vida nueva, que nos refuerza en nuestro vivir, en nuestro caminar. Vamos a tener problemas, pero si nuestro cuerpo está bien alimentado por la palabra de Dios, no vamos a caer desmayados en el camino. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Jesús también dijo que Él era ¿quién? La vid. San Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, producirá mucho fruto. Pues separados de mí, nada. Ustedes no pueden hacer absolutamente nada. Nosotros somos las ramas, Jesús es la vid, y así como la savia llega hasta el último pámpano, así, por medio de la sangre de Cristo, esa vida de Cristo llega a nosotros por medio de su Espíritu que vive, que mora en cada uno de nosotros. Por eso es tan importante estar conectados a Jesucristo, la vid verdadera. Que la savia del Espíritu de Dios llegue hasta nuestros corazones y nos vivifique, nos fortalezca en cada tiempo de dificultad. En San Juan 14:6, Jesús también se describe como el camino, ¿qué más? Pero fuerte, dígalo, el camino, la verdad y la vida. La única manera en la que podemos recibir vida eterna es solamente creyendo en Jesucristo. Amén. Yo creo en Jesucristo. Diga conmigo, yo creo en Jesucristo. Jesús, vos sos la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Y Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él nos dejó ejemplo. Él llevó una vida, haga conmigo, extraordinaria. Vamos de nuevo, extraordinaria. Fíjese lo que hizo Jesús. Y esta parte me encanta. Porque aunque Jesús nunca escribió un libro, Jesús es el tema central de la Biblia. ¿Y sabe qué? La Biblia es el libro más vendido alrededor del mundo. Él nunca escribió un libro, pero Él es el mensaje central. Él nunca compuso una canción, pero muchas se han escrito ¿para qué? Para adorar su nombre. El Señor nunca edificó una casa, pero Él nos prometió que Él se iba a prepararnos un lugar en el cielo. Él sanó multitudes, aunque nunca estudió medicina. Y aunque nunca viajó más allá de 200 kilómetros de su hogar,
ha impactado a todo el mundo con su nombre, con su poder, con su gracia, que nos ha traído victoria. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Fíjese que Jesús no fue un soldado, pero su verdad ha derrumbado imperios. La vida de Cristo fue una demostración de amor, de compasión y de misericordia. Él nunca estuvo demasiado ocupado como para no ayudarnos, ni siquiera cuando tuvo que ir a la cruz. Él amó y recibió a los niños, aunque otros lo rechazaron. Mientras él se dirigía a Jerusalén, camino a la cruz, dice que se detuvo para sanar a un ciego que le pidió ayuda. Y aunque la multitud le dijo al ciego que se callara, Jesús lo escuchó y lo atendió. De igual manera el Señor te escucha. Diga, el Señor me escucha. Cuando cada uno de nosotros le clamamos. Muchas veces estamos en el baño pensando y pensando y pensando y cómo lo hago y qué hago y de dónde voy a sacar para esto y cómo hago con esto otro. Pero Él está ahí escuchando cada uno de nuestros clamores. Diga conmigo, no hay nadie como Jesús. No hay nadie como Jesús. Herodes no lo pudo matar. Satanás no lo pudo tentar. La muerte no lo pudo destruir, ni la tumba lo pudo retener. ¿Por qué entonces, si Él es tan valioso? ¿Por qué si Él es tan importante? ¿Por qué si Él hizo tantas cosas? No lo proclamamos a viva voz. No decimos quién es Él ante todo el mundo. Mientras más lo critiquen, nosotros, los que sabemos quién es Él, tenemos que gritar, tenemos que contarle a todos acerca del Señor. Porque solo en su nombre las personas pueden ser salvadas. Hechos 4:12 dice, solo en Jesús hay salvación. Diga conmigo, solo en Jesús hay salvación.